Efesios capítulo 1 y versículo 3. Gloria a Dios. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor y la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Acompáñeme, hermano, y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en las manos del Señor, y que sea Él, ¿verdad?, quien hable a nuestro corazón en esta noche. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Primeramente, Señor, te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder estar en este lugar, de poder compartir, Señor, tu palabra en esta hora. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Padre bueno, y te pido, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender lo que hoy, Señor, quieres hablar a la vida de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. El tema de esta noche, mi hermano, el mensaje lo he titulado Identidad en Cristo. Ese es el tema de esta noche, identidad en Cristo. Y para poder iniciar, ¿verdad?, creo que es importante poder entender, poder tener claro lo que es la palabra identidad. Estamos viviendo, ¿verdad?, en un tiempo en el cual la tecnología ha avanzado de una manera grande, de una manera que hace algunos años, ¿verdad?, creo que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Hoy en día, ¿verdad?, creo que todos, si no la mayoría, tenemos con nosotros, ¿verdad?, un teléfono al cual se le llama, ¿verdad?, un teléfono inteligente, un smartphone. Y es curioso, ¿verdad?, mirar un poco hacia atrás, probablemente por los años 2012, 2013. Y no sé si usted se recuerda cuando salió el primero de ellos, que era un teléfono que tenía un arito y le leía la huella. Ese fue el primero de ellos que salió. Con el tiempo, ¿verdad?, la tecnología fue mejorando y mejorando, al punto de que hoy en día, ¿verdad?, usted ya no necesita ni siquiera ponerle el dedo al teléfono, sino solo se lo pone en el frente y su teléfono se desbloquea. Hoy en día ya no necesita ni siquiera escribir, sino solo le habla y el teléfono le busca o le dice lo que usted está buscando. Con la tecnología avanzando de esta manera, hermanos, se ha perdido algo muy importante en la sociedad de hoy, y eso se llama identidad. Creo que
Primero que nada, ¿verdad? Hoy en día se escucha mucho lo que es el robo de identidad. Hoy en día usted de repente llena una aplicación en línea y sus datos pueden ser tomados de ahí, ¿verdad? Y poder hacer algo que de repente no fue usted. Su identificación, su identidad, sus datos fueron tomados y de repente viene alguien, ¿verdad?, malintencionado y lo usa de otra manera. Pero es importante entender la definición de la palabra identidad. Y dice que la identidad es un conglomerado de rasgos propios de una persona o agrupación de seres humanos. En conjunto conforman un todo, que es lo que genera una identificación, una particularidad que vuelve único al individuo o al grupo. A su vez, identidad se refiere a aquellas características que nos permite comprender quiénes somos. Quiero iniciar con esto, ¿verdad? Porque creo que es importante, mi hermano, entender lo que hoy en día nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Y con el avanzar de la tecnología, con el crecimiento de la tecnología, mi hermano, la identidad se está perdiendo. Muchas de las cosas, ¿verdad?, que antes cada uno de nosotros traíamos, ¿verdad?, enseñanza de nuestros padres, se ha ido perdiendo en el camino. Al tiempo que hoy, mi hermano, usted le habla a un aparato y le dice, ¿verdad?, ponme esta alabanza, o qué va a pasar este día, y eso le responde, ¿verdad? Pero cuando usted está haciendo los ajustes, los settings, como le dice, ¿verdad?, al principio ese aparato tiene que reconocer su voz, tiene que identificarlo a usted para poder hacer el trabajo al cual él está llamado. Pero esta noche venimos a hablar de la identidad en Cristo. Y es importante hablar de la identidad en Cristo, mi hermano, porque con todo lo que estamos mirando, la identidad hoy en día se está perdiendo. Los muchachos de hoy en día, mi hermano, los jóvenes, los niños, mi hermano, están perdiendo la identidad. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros como padres entendamos primeramente lo que es la identidad, pero no solamente lo que es la identidad, sino la identidad en Cristo, ¿verdad? Al principio escuchábamos y verdad que lo que es identidad dice que es lo que se refiere a las características que nos permiten comprender quiénes somos, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención, y perdón mi hermano César por usarlo como ejemplo, y un día se lo decía, algo que lo caracteriza a él, algo que lo identifica a él, es que cuando uno entra, el hermano César siempre lo recibe con una sonrisa. Y yo le pregunto, hermano César, ¿cómo está usted? Y el hermano César me dice, bendecido. Eso lo caracteriza a él. Hay algo en él, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ser, de actuar, y eso es lo que a nosotros nos identifica. Pero como cristianos, mi hermano, tenemos que tener claro lo que es la identidad en Cristo. Y en la Biblia, ¿verdad?, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que mostraron una identidad en Cristo. Podemos comenzar hablando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento de Job. Creo que todos nosotros hemos leído o hemos escuchado hablar de Job. Y algo muy importante, mi hermano, que nos menciona la Biblia en el libro de Job, y nos dice, ¿verdad?, nos habla de estas características que tenía este hombre. Y la Biblia lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Yo creo que Job tenía muy clara su identidad, pero sobre todo, mi hermano, su identidad en Cristo. Él tenía muy clara esta parte en su vida. También podemos mencionar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a Daniel, ¿verdad? Y la Biblia nos habla en el libro de Daniel 1, ¿verdad? Nos habla de este joven, ¿verdad? De este joven que llegó, dice que fueron traídos, ¿verdad?, al palacio del rey. Pero cuando ellos son traídos al palacio del rey, se piden unas características para esas personas. No es que dijeron, ¿verdad?, vayan y tráiganme 4 personas de allá.
vayan y tráiganme a los primeros que ustedes se encuentren por el camino. No fue así, fue específica la petición, ¿verdad? Y Daniel estaba entre esos 4 jóvenes. Y las características que pidieron para esos jóvenes dice que fue que no hubiese en ellos tacha alguna, de buen parecer, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Estas eran las características que habían pedido y eran las características con las cuales contaba este joven. También más adelante, ¿verdad? Podemos encontrar, en el libro de Génesis podemos encontrar a un hombre, y ya aquí vamos entrando, ¿verdad?, a lo que es el mensaje. Y la Biblia nos habla en el libro de Génesis de Jacob, un hombre, ¿verdad?, que peleó, dice, con el ángel. Pero lo más importante, mi hermano, es que antes de ese encuentro, Jacob tenía una identidad. Jacob era un mentiroso. Jacob era un usurpador. Jacob había tomado algo que a él no le pertenecía. Y hubo un momento en el que él tuvo un encuentro con el ángel, y dice la Biblia que él peleó con el ángel. Dice la Biblia, mi hermano, que él peleó toda la noche con el ángel. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 32. Y dice, ¿verdad?, que el ángel le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí en este pasaje, mi hermano, podemos encontrar cómo después de ese encuentro a Jacob le fue cambiado no solo el nombre, sino la identidad. Más adelante, y ahora vamos al Nuevo Testamento, y ahí encontramos a un hombre, mi hermano, que es el que escribió estas letras. Y hablamos de Juan. Creo que Juan, hermanos, la Biblia nos habla en el libro de Hechos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que él iba respirando aún, dice, amenazas y muerte. Entonces, imagínese usted, mi hermano, que identificaba a este hombre, a Saulo. Cualquiera, yo creo que escuchaba de él y le tenía miedo, ¿verdad? De hecho, más adelante en Hechos 9 nos habla, ¿verdad?, nos narra cuando el Señor le habla a Ananías, y Ananías creo que se sorprende, ¿verdad?, porque le dice: hay muchas cosas, he escuchado de él. Pero algo que cambió la vida y la identidad de este hombre, mi hermano, fue el encuentro que tuvo con Cristo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, creo que todos lo hemos leído, que él iba camino a Damasco, y de repente dice que él miró, le rodeó un resplandor, este hombre cayó, y de repente escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo interesante de este pasaje, mi hermano, es que él responde, ¿verdad? Señor. Él responde: Señor. Y el Señor le habla y le dice, ¿verdad?, que se levante. Él estuvo sin mirar por 3 días hasta que Ananías llegó a su casa para orar por él. Pero lo más importante, mi hermano, es que lo que el Señor le dice a Ananías en el libro de Hechos capítulo 9, y le dice: ve, porque instrumento útil me es para llevar el evangelio. En ese momento, mi hermano, sus ojos fueron abiertos y su identidad fue cambiada. Su personalidad fue cambiada. Ya no era el mismo, ahora era una nueva persona. Y es de lo que la palabra del Señor nos habla en esta noche, en estos versículos, ¿verdad? Él escribe a la iglesia de Éfeso, y él inicia diciendo: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Si nosotros leemos, mi hermano, este pasaje, desde el versículo 3 al versículo 15, se mencionan 6 veces. 6 veces hace mención de esto. Por ejemplo, cuando dice dice bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo creo que Pablo tenía claro, mi hermano, Pablo tenía claro que la única manera de que nuestra vida cambie, de que nuestra identidad cambie, es en Cristo, es en Él, es en Él. Es la única manera, mi hermano, de que nuestra vida puede cambiar. Es la única manera de que nuestra identidad puede cambiar. Sabe que cada uno de nosotros, ¿verdad?, se nos conoce por tener diferentes reacciones a algo, por tener diferentes maneras de responder hacia ciertas situaciones, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que nosotros venimos ahora a ser hijos, venimos a ser adoptados como hijos. Cuando nosotros venimos, mi hermano, a ser adoptados como hijos, ahora tenemos que ser, ¿verdad?, una nueva persona. Tenemos que ser, como dice la palabra del Señor, una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas, dice, pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Las características que ahora debemos demostrar ante la gente, ante los que nos rodean, tienen que ser diferentes. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, más que mostrar diferente manera de actuar o de ser ante las personas que nos rodean, es dentro de nuestra casa, en nuestro hogar, y sobre todas las cosas, y lo más importante, mi hermano, es delante de Dios. Sabe que lo más importante, mi hermano, porque yo hablaba con Darío hace unos días y yo le decía a él: yo puedo engañar a cualquier persona, yo puedo poner una cara y nadie lo va a saber, porque yo llego a un lugar y así como llego me voy. Yo llego a mi trabajo y así en la mañana y en la tarde me voy, y de repente doy una idea de lo que yo puedo ser como persona. Yo puedo engañar a cualquiera. Yo le decía a él: pero si yo a alguien no puedo engañar, es a Dios. ¿Por qué? Porque aún en lo secreto, mi hermano, aún los pensamientos, aún lo que hay en nuestro corazón, aún aunque yo no abra mis labios, el Señor conoce lo que hay dentro de mí. Y Pablo tenía muy claro eso. Por eso él dice, ¿verdad?, en Cristo. Él comienza diciendo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí nos habla, mi hermano, este pasaje nos habla ya no en el viejo hombre, sino como una nueva criatura. Y creo que estas letras que Pablo escribe, ¿verdad?, es animando a la iglesia de Éfeso. Esto que él escribe es recordándole a la iglesia de Éfeso que la única manera de seguir adelante, la única manera de vivir una vida recta delante del Señor es en Cristo, en sus caminos. Por eso les decía, ¿verdad?, que al principio de que hoy en día, mi hermano, más que nunca creo que es importante tener clara nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos todo lo que hoy se está moviendo. Los jóvenes, los niños, los muchachos, los que vienen creciendo, hoy están viendo cosas que nosotros no miramos. Y nosotros ya recorrimos ese camino. Y nosotros como padres, ¿verdad?, estamos llamados a guiar a nuestros hijos, a decirles a nuestros hijos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas modas han llegado en los últimos tiempos. Y cuando el joven, cuando el niño, incluso cuando el adulto no tiene clara su identidad, va de aquí para allá y de aquí para allá, de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no tenemos clara
una identidad, no tenemos claro quién somos. Entonces por eso es que hoy en día, mi hermano, más que nunca es importante, primero como adultos, primero como padres, saber cuál es nuestra identidad, pero en Cristo, saber cuál es nuestra identidad como cristianos, para poder transmitir a los que vienen detrás de nosotros esa identidad, para poderles decir a ellos, ¿verdad?, cuál es la verdadera identidad. No lo que se mueve allá afuera, no las modas, no la música, no lo que la gente quiere, no lo que ellos están mirando, sino lo que es nuestra verdadera identidad de acuerdo a la palabra del Señor. Y más adelante, ¿verdad?, Pablo sigue diciendo en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Esta, mi hermano, es la parte esencial de este versículo. Nos habla de que nosotros hemos sido, ¿verdad?, redimidos. Nosotros hemos sido rescatados. La palabra redimidos es rescatado, ¿verdad? Hemos sido rescatados. Y dice que fue según el puro afecto, dice, de su voluntad. Y es importante, ¿verdad?, porque él recuerda aquí que cada uno de nosotros como cristianos ahora tenemos que recordar siempre y tener muy claro que nosotros fuimos rescatados por Cristo. No porque sea yo bueno, no porque sea inteligente, no porque lo sepa todo. No, es por la misericordia de Cristo. Sabe, muchas veces, mi hermano, y hoy en día se está mirando mucho eso. Creo que hoy en día lo que nosotros vemos, lo que la gente alcanza, lo que la gente logra, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, es porque me he esforzado, por eso he logrado lo que he logrado. Es porque me costó ir a la universidad, ¿verdad? Me costó trabajo ir a la universidad. Y se entiende esa parte. Pero creo que cuando nosotros, mi hermano, entendemos que nosotros como hijos de Dios dependemos de Él, ya no son nuestras fuerzas, sino las del Señor. Ya no es nuestra sabiduría, sino es la del Señor. Porque dice aquí, ¿verdad?, que Él nos bendijo con bendiciones espirituales. Nos bendijo con bendiciones espirituales. Y más adelante nos habla también de eso. En el versículo 8 dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Aquí nuevamente vuelve a decirlo, ¿verdad? De reunir, dice, todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que tenemos una herencia. ¿A cuántos les gusta eso? Amén. Creo que a todos, ¿verdad? Imagínense, mi hermano, una herencia. Creo que si a mí me dijeran, hermano, usted tiene una herencia, brincaría de felicidad, hablando de lo material. ¿Por qué? Porque a lo mejor una es algo que no esperaba y otra es algo que no he trabajado. Entonces yo feliz de recibirlo. Y nosotros, mi hermano, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una herencia. Tenemos una herencia en Cristo. Entonces, si nos alegramos o si nos alegraríamos porque se nos fuese entregada una herencia en lo material, imagínense, mi hermano, esta noticia. Tenemos una herencia en Cristo.
¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar felices? Tenemos una herencia en Cristo, mi hermano. El día de mañana, mi hermano, nosotros vamos a recibir esa herencia, vamos a ser parte, vamos a ser partícipes de esa herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice que a los que habíamos oído la palabra, pero no solo a nosotros, mi hermano. Por eso es importante, ¿verdad? Mi hermano Faustino hablaba y decía de poder llevar el evangelio, de poder predicar el evangelio, porque a eso hemos sido nosotros llamados. A eso hemos sido nosotros llamados como iglesia, mi hermano, tener un efecto en la sociedad. Como iglesia, tener un efecto, mi hermano, en medio de lo que hoy estamos viviendo. Hoy en día, ¿verdad? La gente, Estados Unidos, según lo que se dice, ¿verdad? Estados Unidos es el país número 1 que la causa de enfermedades viene por el estrés, ¿verdad? Y el estrés desencadena muchas cosas, pero la causa número 1 o la enfermedad, la que se ve más en este país, es el estrés. Porque yo recuerdo cuando estaba en mi país hace unos años, yo recuerdo que un primo que tenía muchos años viviendo aquí llegaba y él decía: es que en los Estados Unidos todo es muy rápido, en los Estados Unidos la vida es muy rápida. Y yo no entendía eso. Yo decía: pero ¿cómo va a ser la vida más rápida? Tenemos 24 horas igual que aquí. Ellos tienen 24 horas igual que aquí. Se trabajan, porque él decía, se trabajan 10, se trabajan 11 horas. Ahí sí había una diferencia, ¿verdad? Porque en nuestros países se trabaja 8 o 7 o 6 horas. Pero él decía, ¿verdad? Y a mí me causaba curiosidad eso, porque él siempre que llegaba allá decía: es que en los Estados Unidos la vida es muy rápida. Cuando yo llegué a este país, ¿verdad? Y comencé a darme cuenta de cómo todo funcionaba aquí, fue en ese momento en el que yo caí en cuenta y yo decía: esto es de lo que él hablaba, ¿verdad? A este país, yo recuerdo, estando en mi país, yo salía de mi trabajo a las 4:30, llegaba a mi casa, comía y me iba a jugar fútbol. Regresaba a las 9 o 10 de la noche, me bañaba, me acostaba a dormir. Al otro día yo me levantaba, mi hermano, fresco, y me iba para el trabajo y esa era mi rutina. Mi mamá a veces me decía que si mi comida era la pelota, porque era lo que yo hacía todo el tiempo. Y poco a poco, cuando llegué aquí, me fui dando cuenta de lo que él hablaba, ¿verdad? Yo salía de mi trabajo el día sábado y a lavar la ropa, y después ir a comprar lo que necesitaba, y después hacer esto, y después se acabó el día sábado, y luego el día domingo, y todo es muy rápido, todo es muy rápido. Entonces, cuando yo vengo a darme cuenta de esto, mi hermano, que la vida en este país era muy rápida, vengo a caer en cuenta en esto, ¿verdad? Que mucha gente toma el trabajo como una manera de salir, ¿verdad? Es contradictorio, porque creo que la manera de desestresarse podría ser descansar, podría ser tal vez dormir, podría ser tal vez ir a pasear o ir de compra. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una manera diferente. Pero hay quien se refugia en el trabajo. Hay quien, mi hermano, no encuentra la salida y busca en qué refugiarse. Hay quien no sabe, mi hermano, qué hacer con esto. Y es ahí donde nuestra identidad en Cristo nos hace un llamado y nos dice: recuérdate que eres hijo de Dios. Recuérdate que tienes una herencia, pero no una herencia en lo terrenal, sino una herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 14, y con esto voy terminando, mis hermanos.
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que usted y yo, mi hermano, hemos sido sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras, mi hermano, simboliza un compromiso. En el matrimonio, las arras simboliza un compromiso. Esto a mí me dice que nosotros tenemos un compromiso de parte de Dios con cada uno de nosotros. Hemos sido nosotros, dice, sellados. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Pero la manera en la que termina este pasaje dice, para alabanza de su gloria. Y ese, mi hermano, ese es el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados. Ese es el propósito por el cual usted y yo tenemos que mantener nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué, mi hermano? Para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, para alabanza de su gloria. Nosotros hemos sido creados, mi hermano, para estar. La Biblia nos habla, ¿verdad? La Biblia nos habla y nos dice que ese es el propósito. En Salmos capítulo 102, versículo 18, dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Nuevamente lo voy a leer. Dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Por eso, mi hermano, es importante que nosotros como cristianos mantengamos, ¿verdad?, nuestra identidad en Cristo. En este tiempo, mi hermano, en el cual estamos viviendo, en este tiempo, ¿verdad?, en el cual la identidad está perdida, en este tiempo, mi hermano, en el cual no podemos esperar que las cosas mejoren, porque la palabra de Dios nos dice que es necesario que todo esto acontezca. En este tiempo, mi hermano, hoy más que nunca es necesario y es importante que nuestra identidad esté en Cristo. Pablo tenía su identidad en el Señor, y él decía: de manera que no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa era la seguridad que él tenía. Esa era la identidad de Pablo, que fue cambiada en un encuentro con Cristo. Usted y yo, mi hermano, hemos tenido un encuentro con el Señor. Usted y yo hemos tenido una vida nueva en el Señor. Es por eso que es importante que mantengamos nuestra identidad firme en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie, mi hermano. Gloria a Dios.